Continuemos observando y tenemos un diálogo amistoso. Vamos a leerlo. Este diálogo entre Alberto y Marta. Alberto: hola Marta, ¿cómo has estado? Marta: muy bien, ¿tú cómo estás? Alberto: todo bien, tenía mucho tiempo sin verte. Marta: es cierto, es que estuve viajando, conocí varios países de Asia este último año. Alberto: eso suena muy interesante. ¿Trajiste recuerdos? Marta: sí, traje un llavero de cada país que visité. Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede presentar un diálogo escrito? Perfecto. Observemos la siguiente imagen. Aparece la portada de dos libros, de dos textos. Uno se llama Romeo y Julieta, del escritor William Shakespeare. Y tenemos el otro que es La casa de Bernarda Alba. Observemos la imagen. Respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de texto podemos encontrar el diálogo como forma de expresión literaria? Muy bien. Desarrollando el contenido del tema, el diálogo, vamos a decir que es la forma básica de la comunicación humana. Básica, importante, prioritaria y base, que es el soporte de toda comunicación del ser humano. Eso es el diálogo. Luego, la conversación espontánea es la base de las relaciones humanas. Muy bien, recuerden que las relaciones humanas es la interacción que nosotros hacemos con nuestros semejantes en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Ahora, ¿por qué espontánea? Porque una conversación, recuerden bien, cuando ustedes platican en la casa, en el colegio, o en cualquier lugar donde están con una persona que puede ser familiar, amigo o extraño, usted no tiene preparado ni planificado qué es lo que va a conversar, sino que las palabras, las ideas, las oraciones surgen al instante. Por eso es espontánea. Surge de una manera natural. No es que nosotros ya llevamos desde que salimos de nuestra casa o desde que nos levantamos de la cama, qué es lo que vamos a platicar con las personas que nos encontremos. No, la conversación es espontánea y es la base de las relaciones humanas. Esto es muy importante que lo manejemos. El diálogo está presente como secuencia discursiva secundaria en otras formas de organización textual. Está en el teatro y el cine. Ahí se desarrolla el relato de manera o en forma de diálogo. Ahí lo vamos a encontrar en las películas, en el arte cinematográfico y en las obras teatrales, que la base es la conversación entre los personajes, entre los actores, si es una película, y nos vamos a dar cuenta de que todo el relato se desarrolla no a base de narración, sino a base de diálogo, en el teatro y en el cine. El diálogo se emplea en la narración para definir el carácter de los personajes, pues a través de él dan a conocer sus ideas, actitudes, entre otros. Bien, en la narración o en todo relato es posible que puede ser una novela, puede ser un cuento, cualquier tipo de narración. A veces en algunos textos se incluyen diálogos, conversaciones entre diferentes personajes. Pero ¿qué sucede? Esas conversaciones nos dan las pautas para que nosotros nos demos una idea de cuál es la actitud de ese personaje.
Nosotros a través de la manera de actuar, de hablar en la conversación, nosotros nos estamos de una forma consciente, estamos tomando un razonamiento de cuál es la actitud, el comportamiento de ese personaje, de la narración. No tanto en el teatro, como decía antes, o en el cine, porque en el cine, si es una obra cinematográfica, nosotros estamos mirando y ahí no ocupamos que nos describan nada. Si es una actuación teatral, recuerden que se hace a través de conversación, de diálogo. Tampoco no necesitamos que nos describan. Ahora, pero sí a veces en los textos narrativos, ahí se utiliza el autor o escritor o escritora, utiliza algunas descripciones para definir el carácter de los personajes en algunas conversaciones o diálogos que se da dentro de la obra. En los diálogos se cumplen algunas funciones de la comunicación, como ser la comunicación fática, que esta es donde pretende mantener el contacto comunicativo entre emisor y receptor, que el mensaje no se pierda, que se mantenga. A veces nos ha pasado a nosotros cuando estamos hablando hasta por teléfono, por ese medio de comunicación, que a veces queremos que la otra persona que está al otro lado de la línea no nos esté escuchando, que nuestro receptor no nos esté escuchando, y a veces le decimos, ¿me escuchas? Ok, con eso nosotros lo que estamos pretendiendo es mantener el contacto comunicativo, se llama función fática. O a veces el receptor le estamos contando algo y él está, ajá, sí. Ok, nos está a nosotros garantizando de que sí está en el diálogo. La otra función que se cumple en el diálogo es la función expresiva, donde el emisor manifiesta sus emociones, sus sentimientos, hasta lo más personal de sus intimidades sentimentales o la expresividad, y se la manifiesta desde lógico a un receptor. Por eso se llama función expresiva. Ahí nosotros nos damos a entender, aparte de las palabras, para reforzar lo que las palabras dicen a través de la expresividad. La función número 3 que se da en el diálogo es la función apelativa. Ok, este es tan importante porque aquí lo que se pretende en esta función es provocar una respuesta en el receptor. El diálogo como proceso comunicativo tiene las siguientes características. Número 1, camino de ida y vuelta. Ya que la comunicación en el diálogo se da esperando una respuesta, fluye. Es un constante intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, entre otros. Camino de ida y vuelta, intercambio de ideas. Miren, ahí están cambiando los papeles de emisor y receptor. Número 2, tensión de diagonal. Existen 3. Tensión de conexión, que es el punto de partida, el propósito y el objetivo de entrar en conversación. Tensión de conexión. Tensión de información, que es el mensaje, la información que se va a tratar en la conversación. Y está la tensión de silencio, que es prácticamente las pautas o el espacio de finalización del diálogo o la conversación. Número 3. Facilita la expresión coherente, ordenada de los propios razonamientos. Estas son características importantes que cumple el diálogo. Bien, vamos a leer algunas ventajas que tienen los diálogos. 1. Ayuda a interpretar otros razonamientos. 2. Facilita el intercambio de opiniones e ideas, permitiendo una visión amplia de los hechos. 3. Permite descubrir que las soluciones no son unilaterales, claras y evidentes, porque la verdad tiene muchas perspectivas. Esto lo que quiere decir es de que los conflictos, los problemas, no los puede resolver una sola persona. Como mínimo deben de haber 2
para que lo resuelvan a través de un diálogo o una conversación directa y no unilateral. Número 4, crea una capacidad de juicio más ponderada y equilibrada entre varias personas. Perfecto. 5, potencia los lazos de solidaridad y convivencia. 6, desarrolla la seguridad en uno mismo y se robustece la personalidad. 7, fomenta las actitudes democráticas. Estas son ventajas que ofrecen los diálogos. Hablaremos de los diálogos en los textos narrativos. Lo podemos encontrar de dos formas, dos tipos o estilos. Se conocen con el nombre de diálogo directo y diálogo indirecto. El diálogo directo es aquel donde la autora o el autor reproducen exactamente las palabras de los personajes que hablan. No cambian, no modifican, no alteran nada. Las mismas palabras que hablan los personajes son las que van escritas en un texto narrativo. El diálogo indirecto, la autora o autor reproducen la conversación entre dos personajes. Ellos reproducen la conversación entre dos personajes, pero no textualmente. Lo hacen a través de una tercera persona, es decir, de él o de ella. Él dijo o ella contestó. Tercera persona ya puede ser femenina o masculina. Los personajes no hablan por sí mismos, sino a través del narrador. Es el narrador quien habla por estos personajes en el diálogo indirecto. Comprobando el concepto de diálogo directo, vamos a darle lectura a un pequeño fragmento que tenemos aquí. Lo vamos a leer con todas las indicaciones que aparecen entre paréntesis, que se llaman acotaciones. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. Bruja, enfadada. ¿Quién anda ahí? Laura, desde dentro. Somos nosotros. Una amiga tiene problemas. Bruja, más tranquila. Bueno, pasad. Andrés, presentando. Esta es Beatriz, una niña que ha venido a pasar el verano al pueblo. Y, resignado, tenemos que ser sus amigos. Bruja, a ver, ¿qué le pasa al perro de Beatriz? Beatriz, ¿cómo sabe que se trata del perro? Bruja, soy bruja, ¿no? Bien, aquí podemos apreciar en este pequeño fragmento los personajes y quiero hacer algunas explicaciones con detalle. Este es un diálogo directo. El texto que ven ahí en esta presentación de este fragmento es exactamente lo que hablan los personajes. Y estos personajes se identifican fácilmente en un texto, en una obra dramática, porque antes lleva un guión y va escrito el nombre del personaje en cada intervención o en cada participación donde les corresponde hablar. Aquí podemos apreciar que los personajes son la bruja, Laura, Andrés y aparece Beatriz también. Estas pertenecen a una obra dramática. Ahora vamos a hablar del diálogo indirecto, para que también miremos la diferencia. Y vamos a tratar el tema anterior. Narrador. En esta historia había una bruja que estaba entretenida en sus asuntos cuando oyó unos golpes en su puerta. La bruja preguntó que quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió que eran ellos y que una niña tenía problemas. La bruja se tranquilizó al escuchar la respuesta y les dijo que pasaran. Entonces Andrés presentó a Beatriz
y dijo que era una niña que había venido a pasar el verano en el pueblo y que tenían que ser sus amigos. La bruja, mirando a Beatriz, preguntó qué le pasaba al perro de Beatriz. Sorprendida, Beatriz preguntó, ¿cómo sabía que se trataba del perro? Entonces la bruja le respondió que era bruja. Bien, aquí podemos ver la gran diferencia de lo que es el diálogo directo e indirecto. Aquí el narrador hace una tarea muy importante. Es él el que habla, el que cuenta y el que narra. En tercera persona, las palabras que le pertenecen a los personajes. En cambio, en el diálogo directo son los personajes los que se expresan y los que hablan. Vamos con las características del diálogo oral. Emisor-receptor. 2. Es muy expresivo. 3. Es espontáneo. Se utilizan frases cortas y simples. 4. Puede tener interpretaciones erróneas y frases sin terminar. Por eso es tan importante la escucha activa. Vamos ahora con las características del diálogo escrito. Número 1. Da vivacidad al relato, puede ser cuento y novela. 2. Es la forma de escribir el teatro y de la obra dramática. 3. Es menos expresivo y espontáneo que la oral. 4. Presenta menos errores que la oral. Se puede pensar y corregir con más tiempo al producir el escrito. Para concluir este tema, es importante las recomendaciones para dialogar. Número 1. Respeten al que habla. Número 2. Hablen en tono adecuado. Número 3. Eviten hablar todos a la vez. 4. Sepan escuchar antes de responder. Es muy importante. 5. Piensen y analicen lo que dicen los demás antes de responder. 6. Admitan y respeten las opiniones de los demás. Vamos a leer las conclusiones de este tema. El diálogo es un proceso comunicativo en el que dos o más interlocutores se turnan el uso de la palabra. 2. Las dos cualidades más importantes del diálogo son sucesión y jerarquización. La primera porque hay un intercambio de turnos de palabra. Y la segunda porque cada intervención depende de la otra o de la anterior. 3. Dialogar es la relación entre sujeto, aceptar al otro, compartir vida y compromiso. Estudiantes, ahora les presento las tareas para hacer en casa y luego las envían a sus docentes. Número 1. Escriba fragmentos de textos narrativos, poéticos y dramáticos que posean estilos de diálogo directo. 2. Escriban un diálogo indirecto. 3. Redacten la importancia del diálogo en su vida estudiantil, familiar y social. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.